Hola chicos, vamos a hacer un resumen sobre los polígonos y sobre la circunferencia. Bueno, nos dice que en qué polígono se pueden trazar 152 diagonales. Vimos unas fórmulas para las diagonales. Vimos que si necesitaba las diagonales desde un solo vértice, la fórmula es d igual a n menos 3. Y si necesito las diagonales en total, la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. En este caso son 152 diagonales en total. Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula. Va a ser 152 es igual a n por n menos 3 sobre 2. Y la manera más fácil de resolver esto es primero que nada pasar el 2 multiplicando para allá, que nos va a dar como resultado 304. Y eso va a ser igual a n por n menos 3. Podemos multiplicar entonces n por n menos 3, que nos va a dar como resultado n cuadrada menos 3n. Esto se acaba de convertir en una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas se resuelven ya sea factorizando o con la fórmula general. En ambos casos es necesario que quede un 0 en uno de los lados de la ecuación, entonces vamos a traernos el 304 para la derecha. Nos va a quedar de esta manera. Muy bien, entonces yo lo voy a resolver factorizando, pero recuerden que también pueden utilizar la fórmula general. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Vamos a buscar dos números que multiplicados de n cuadrada, que pueden ser n y dos números que multiplicados de 304. Pues hay varias opciones. La más fácil van a ser 16 y 19, considerando que el 19 tiene que ser negativo para que al momento de hacer la resta, pues esto nos dé menos 3n. Muy bien, entonces la factorización nos está quedando como n más 16 por n menos 19, y esto nos va a dar igual a 0. En estos casos vamos a hacer que cada uno de estos factores sea igual a 0, es decir, que puede ser que n más 16 sea igual a 0 o que n menos 19 sea igual a 0. De cualquier manera la multiplicación daría 0. Muy bien, entonces despejando aquí la n puede ser menos 16 o la n puede ser 19. Esos son los dos resultados que satisfacen la ecuación original, pero obviamente como estamos hablando de un polígono, pues no va a tener menos 16 lados, así que la respuesta es 19 lados. Nos pregunta el nombre del polígono, así que pues escribiríamos nonadecágono. Y esa sería la respuesta. Muy bien, acá nos hace otra pregunta. Dice que en cuál polígono el número de diagonales trazadas desde un vértice es un décimo de las diagonales en total. Esto es muy fácil de responder. Dice que el número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a un décimo del número de diagonales en total. Ahora solo hay que reemplazar esto por la fórmula de cada uno. Recuerden que habíamos dicho previamente que el número de diagonales desde un solo vértice es n-3 y en total es n por n-3 entre 2. Entonces hacemos la sustitución. En lugar de poner d, vamos a poner n-3 y en lugar de poner d mayúscula, vamos a poner n por n-3 entre 2. Vamos a hacer primero la multiplicación de fracciones para que se nos simplifique un poquito. Va a quedar n por n-3 dividido entre 20, porque recuerden que se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Para no estar lidiando con fracciones, primero vamos a pasar el 20 multiplicando para allá. Vamos a obtener 20 por n-3 es igual a n por n-3. Y aquí ustedes pueden decidir si quieren seguir desarrollando, o sea, pueden multiplicar 20 por n, 20 por menos 3, n por n menos 3. Se va a convertir en una ecuación cuadrática y pues la resuelven con la fórmula general o factorizando.
Pero en este caso en específico es más fácil pasar n-3 dividiendo. Es decir, en este lado, el n-3 que está del lado derecho se pasa al lado izquierdo dividiendo. De esa manera se nos va a cancelar n-3 con n-3 y vamos a llegar al resultado fácil y rápido de que n es igual a 20. Entonces la respuesta en este caso es un icoságono. Y se acabó. Muy bien, ahora hagamos un problema de ángulos. Dice que determine en cuál polígono la suma de sus ángulos interiores es 2520. Para esto vamos a necesitar una fórmula que nos dé la suma de los ángulos interiores. La fórmula es esta de aquí, 180 grados por n-2. Entonces la suma de todos los ángulos interiores es 2520. Eso va a ser igual a 180 por n-2. Y 180 al estar multiplicando, pues lo podemos pasar dividiendo. Vamos a dividir 2520 entre 180 y nos da 14. El n-2 se va a quedar aquí. Entonces 14 es igual a n-2. Por lo tanto, n va a ser igual a 14 más 2, es decir, 16. Entonces la respuesta es un hexadecágono. Es un hexadecágono. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Determina el polígono en el cual la suma de ángulos interiores equivale a 15 medios de su ángulo interior. Eso lo podemos traducir en una ecuación. Suma de los ángulos interiores equivale a 15 medios de su ángulo exterior. Recordemos aquí las fórmulas. Para la suma de los ángulos interiores es 180 por n-2 y para un ángulo exterior es 360 entre n. Entonces, esto lo vamos a poder resolver pues haciendo uso de esas fórmulas. Donde dice SI, donde dice suma de ángulos interiores, nosotros vamos a escribir 180 por n-2. Y donde dice E, que es el ángulo exterior, vamos a poner 360 sobre n. Para simplificar esto, vamos a hacer la multiplicación de fracciones primero. Recuerden que es lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Al multiplicar 15 por 360, obtenemos 5400 y en la parte de abajo tendríamos 2n. Vamos a hacer la multiplicación de la parte izquierda y en ese caso obtendríamos 180n menos 360 es igual a 5400 sobre 2n. Para no lidiar con fracciones, vamos a pasar 2n multiplicando. Vamos a obtener que 2n se tiene que multiplicar por 180n menos 360. Si hacemos esa multiplicación, ahora vamos a tener 360n cuadrada menos 720n y de una vez vamos a traernos el 5400 restando para acá. Y así nos va a quedar un 0. Recuerden que en las ecuaciones cuadráticas es necesario tener un 0 para factorizar o para utilizar la fórmula general. Bueno, en este caso la ecuación está un poquito complicada porque tiene números muy grandes. Entonces, para simplificarlo, vamos a dividir toda la ecuación entre 360. Eso es válido porque todos los números son divisibles entre 360. Entonces, la ecuación se puede simplificar como n cuadrada menos 2n menos 15. Y eso va a ser igual a 0. Vamos a buscar dos números que multiplicados den n cuadrada, dos números que multiplicados den 15. Y bueno, supondré que esa factorización ya la tenemos bien dominada. Esa factorización nos va a quedar n menos 5 por n más 3.
Entonces las respuestas se van a obtener de despejar n menos 5 igual a 0 o n más 3 igual a 0. En el primer caso vemos que n vale 5 y en el segundo caso vemos que n vale menos 3. Como un polígono no puede tener menos 3 lados, nos quedamos con la respuesta positiva. De tal manera que la respuesta a este problema es que el polígono es un pentágono. Muy bien, vamos a pasar al que sigue. Ángulos en la circunferencia. Aquí pues nada más hay que identificar qué tipo de ángulo tenemos y en base a eso contestar. Aquí en la figura dice que AD vale 100, dice que BC vale 150 y queremos los valores de todos los demás. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, hay varias maneras de empezarlo. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B son muy fáciles de obtener. El ángulo A es un ángulo inscrito, puesto que tiene su orillita en la circunferencia. Estamos hablando de este ángulo. Y la fórmula para un ángulo inscrito siempre es dividir el arco entre 2. El arco que contiene al ángulo A, si nos vamos hacia enfrente, es de 150. Si eso lo dividimos entre 2, pues vamos a tener 75 grados. Y hacemos lo mismo para el ángulo B. Vemos que el ángulo B tiene un arco enfrente de 100 grados. Entonces vamos a dividir 100 entre 2 y el ángulo B pues son 50 grados. Si vemos la figura, ángulo A, ángulo B y ángulo C están los tres dentro de un mismo triángulo. Eso significa que deberían de sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo A ya mide 75 y el ángulo B ya mide 50, ¿cuánto va a valer el ángulo C? Bueno, pues el ángulo C va a valer la resta de estos números, que son 55 grados. Eso es lo que vale el ángulo C. En la figura también podemos observar que el ángulo C y el ángulo D son iguales porque son opuestos por el vértice, así que el ángulo D también vale 55. Después vámonos al ángulo E, que también es un ángulo inscrito, y vemos que enfrente tiene el arco de 100, así que va a ser 100 entre 2, 50. Y por último, el ángulo F, que es este de aquí, que está encerrando un arco de 150, 150 entre 2, 75 grados. Y de esa manera terminamos este problema. Bien, ahora vamos a hacer otro problema de ángulos en la circunferencia. Lo primero que quiero hacer es marcar las cantidades en la figura. Por ejemplo, aquí dice que A, este es el arco A, mide 150 grados. Y el arco C, que es este de acá, mide 150 grados. Y queremos saber cuánto vale el ángulo A. Bueno, para eso primero hay que averiguar cuánto vale el arco B. Recuerden que toda la circunferencia pues son 360 grados. Así que si ya tengo 150 y ya tengo 150, este necesariamente tiene que valer 60 grados para completar los 360 grados en toda la circunferencia. De esta manera, el ángulo A, que es un ángulo inscrito, puesto que tiene el vértice en la circunferencia, pues tiene que ser 60 entre 2, que es la fórmula para ángulos inscritos. Así que el ángulo A vale 30 grados y como eso era lo único que pedía, pues ahí terminamos el problema. Bueno, eso es todo en este repaso. Espero que puedan hacer su tarea bien y nos vemos después.